Mis padres favorecieron a mi hermana, ya he tenido suficiente y me mudé. Este año cumplo 18 años y recientemente he estado solo, lejos de mis padres. Tengo una hermana unos 10 años menor que yo. Fue un embarazo no planeado y casi no llegó a término. No sé muchos detalles de cuán difícil fue el segundo embarazo de mi madre, ya que nunca me contaron mucho. Pero sé que fue tan duro para su cuerpo que mi madre no pudo tener más hijos después de que naciera mi hermana. Ese año estuvo entrando y saliendo del hospital repetidamente. Mi madre casi no sobrevivió al parto tampoco. Eso hizo que ella y mi padre se aferraran a mi hermana pequeña porque potencialmente podrían no haber nacido. Desde entonces, me sentí como si solo fuera el otro niño en la casa, excepto cuando me necesitaban como niñero gratis. El nivel de favoritismo que mis padres mostraron a largo plazo me hace creer que realmente estaban mal de la cabeza por no darse cuenta de lo que me estaba haciendo. Y ahora se les está rebotando, lo cual explicaré comenzando con mi 11º cumpleaños. Mis padres querían que dejara que mi hermana apagara mis velas porque tenía 2 años y lloraba al lado de un pastel de cumpleaños que no era suyo. No quería hacerlo, pero mis padres me obligaron. Volvieron a encender las velas para que yo las apagara después de ella, pero el momento se sintió completamente arruinado. Lo mismo sucedió el año siguiente, y el siguiente, y así sucesivamente. Siguieron forzándome hasta que se convirtió en la norma. Mi hermana también tenía que recibir regalos en mis cumpleaños. Yo nunca recibía ninguno en los suyos. Y cuando pregunté por qué, solo me dijeron que soy un niño y los niños no necesitan preocuparse tanto por eso. Sé que era un niño, pero ¿realmente pensaban que eso era algo inteligente para decirme? No realmente. Mis padres siempre elegían un lugar que a mi hermana le gustaría más que a mí en mi propio cumpleaños. Eventualmente se convirtió en algo más parecido a que mi hermana tuviera 2 cumpleaños al año y yo ninguno. Además de esto, mis padres hicieron que sus vidas enteras giraran alrededor de mi hermana. Si había algo que quería hacer, mi hermana también tenía que querer hacerlo, de lo contrario, se vetaba a menos que pudiera hacerlo solo. Aprendí a simplemente encerrarme en mi habitación con mis videojuegos porque no parecían molestarme allí, a menos que mi hermana quisiera entrar corriendo para molestarme. Por eso puse un candado en la puerta. Mis padres querían que lo quitara, pero me asusté porque era un adolescente enojado que estaba cansado de ser interrumpido en cualquier momento. Mi hermana entraba corriendo más de una vez cuando no tenía ropa puesta, y mis padres se enojaban conmigo por estar desnudo en mi propia habitación. Cuando señalé lo ridículo que era eso, retiraron su objeción y me dejaron mantener el candado. Mi hermana desarrolló un complejo de princesa bastante grande porque la mimaban todos los días y era muy exigente. Así que me mantenía alejado de ella tanto como podía. Cualquier excusa que pudiera usar para no tener que lidiar con ella, incluso si tenía que inventar cosas para tener tiempo para mí mismo. Mis padres contrataron a una niñera adolescente y obtuve más tiempo personal. Luego la niñera renunció porque mi hermana no la escuchaba y mis padres intentaron no pagarle diciendo que hizo un mal trabajo. La chica involucró a otras personas y mis padres finalmente le pagaron lo que le debían. Luego contrataron a otra chica para que cuidara regularmente. Esta se quedó, pero mis padres aún dejaban claro que yo debía cuidar a mi hermana cualquier día que tuviera libre, lo cual trataba de evitar haciendo mi trabajo a tiempo parcial si podía. Mi hermana me trataba como su mayordomo personal y me daba órdenes. Incluso tenía un apodo estúpido para mí que no dejaba de usar. Solo escuchar ese apodo me hace hervir la sangre. Y si no le daba todo lo que quería, lloraba y llamaba a nuestros padres, y luego yo tenía problemas por maltratarla. Tuvimos muchas discusiones masivas por esto, y después de que me negué a ceder más, mi relación con mis padres se degradó a apenas hablar entre nosotros durante algún tiempo. Y, sin embargo, durante mi graduación de la escuela secundaria, tuvieron el descaro de jactarse ante otros padres de que ellos eran la razón por la que trabajé tan duro. Bueno, no estaban equivocados, pero la razón que pensaban no era la que realmente sucedió. Trabajé duro esperando el momento en que sería libre, pero mis padres actuaron como si hubieran hecho mucho. Quizás lo hicieron antes de que naciera mi hermana, pero después de eso, todo se trataba de ella. Ni siquiera me preguntaban sobre la escuela hasta que llegaban las conferencias de padres y maestros. Me gradué con un promedio de B y C. Después de mi graduación, mis padres solo me llevaron a algún lugar donde mi hermana siempre se divertiría más que yo, aunque el viaje se suponía que era para mí. Sin embargo, en mi cumpleaños número 18 en julio, las cosas realmente llegaron a un punto crítico. Aunque era mi 18º cumpleaños, no se sentía como si se tratara de mí en absoluto.
Esperaba que fuéramos a mi restaurante favorito por una vez, pero no, tuvieron la fiesta en un Chuck E. Cheese de imitación local, que es el único lugar parecido cerca de nosotros. Así que era el destino de celebración predeterminado cada vez que se lograba algo grande, incluida mi graduación de la escuela secundaria. Dije que era un lugar que mi hermana disfrutaría más que yo. Estaba rodeado de niños de la mitad de mi edad teniendo fiestas, y estaba tan aburrido sin nada que hacer más que comer pizza mediocre y jugar a las máquinas de garra y a los juegos de arcade antiguos por boletos para premios de mala calidad que no me trajeron ninguna alegría. Luego, cuando llegó el momento del pastel, mis padres salieron con uno que era rosa con flores blancas. Claro, tenía mi nombre, pero obviamente no era un pastel de niño. Y solo había 10 velas. Mis padres encendieron las velas y lo pusieron justo frente a mi hermana para que las apagara. Ahí fue cuando finalmente sucedió. Tuve un momento mental de todo el odio acumulado que se mostró mentalmente ante mí y luego comencé a llorar de manera fea. Un niño de 18 años lloraba frente a toda la familia. Todos estaban tan sorprendidos que el tiempo parecía congelarse. Me levanté y todo lo que había estado guardando durante los últimos 8 años simplemente salió como vómito de palabras. Toda la familia fue testigo de este evento. Cuando finalmente terminé, simplemente salí para sentarme junto al coche familiar. Varios parientes salieron detrás de mí para decir que lo sentían y que no sabían sobre el pastel rosa porque mis padres lo mantuvieron cubierto hasta que se sirvió. Dije que no importaba que no lo supieran. Todos se sentaron y observaron cómo mi vida fue tomada por Little Miss Sunshine durante los últimos 8 años. No tuve cumpleaños reales ni celebraciones propias. Todos se trataban de ella. Y luego, en el cumpleaños más importante de mi vida, todos esperaban que solo sonriera y asentiera como siempre, mientras le daban a mi hermana un pastel que era completamente para ella cuando ni siquiera era su cumpleaños. Algunos comenzaron a darme disculpas, pero hicieron la excusa de que todo este tiempo solo pensaron que estaba bien con eso porque mis padres dijeron que lo estaba. Les dije que nunca estuve bien con eso. Mis padres me lo impusieron todos los años hasta que simplemente pretendí aceptarlo. Extendí mis brazos y dije que miraran dónde estábamos. ¿Parece el lugar donde quería celebrar mi graduación y mi 18º cumpleaños? Nadie siquiera intentó defenderme todo este tiempo. Solo soy el otro niño mientras mi hermana recibe todo. Ni siquiera pude tener a ninguno de mis amigos allí porque mis padres dejaron de permitirme invitarlos hace mucho tiempo después de que intentaron expresar sus opiniones sobre mi hermana apagando mis velas. Hay 365 días al año, ¿y era tan malo querer uno que se tratara de mí y no de ella? En cambio, me trataron como el niño codicioso y egoísta por querer mi propio cumpleaños. Luego volví a llorar de manera fea. Mi padre salió en ese momento para gritarme por hacer una escena tan grande porque mi madre también estaba llorando. Mi hermana estaba molesta porque arruiné su momento y ahora todos los que vieron piensan que son malos padres. Terminé gritándole que son malos padres y él debería saber exactamente por qué. Bueno, después de decir eso, el resto de la familia descendió sobre él como una manada de lobos. Mejor tarde que nunca, supongo, pero nunca había visto algo así antes. Mi padre estaba prácticamente respaldado hasta la puerta delantera del restaurante y luego la mayoría de la multitud volvió a entrar con él para enfrentarse también a mi madre. Mis abuelos se quedaron conmigo y se disculparon por haber tenido los ojos cerrados tan apretados durante tanto tiempo. No sé qué se les dijo a mis padres en el restaurante, pero pasaron aproximadamente media hora antes de que salieran y cuando lo hicieron, parecían increíblemente derrotados. Mi madre todavía estaba sollozando después de llorar tanto y ninguno de mis padres podía mirarme a los ojos. Ambos se disculparon torpemente por lo que hicieron y luego ofrecieron rehacer la fiesta en otro lugar. Eso realmente no fue suficiente para la multitud. Uno de mis tíos carraspeó bastante fuerte y mis padres dijeron que nunca me harían dejar que mi hermana apagara mis velas de nuevo o le dieran regalos en mi cumpleaños o hicieran cualquier parte de él sobre ella. Hubo otro carraspeo y mis padres también se disculparon por obtener un pastel que obviamente no era para mí. Dijeron que solo sintieron que ya no me preocupaba por los pasteles a mi edad. Oh chico, eso fue lo peor que pudieron decir. Me enfurecí de nuevo y les grité que mi edad era irrelevante. Literalmente le dieron mi cumpleaños a mi hermana y no tenían una buena razón para ello, y lo sabían. Luego dije que no había ningún punto en rehacer la fiesta porque ya era demasiado tarde. Claramente demostraron que no significó nada para ellos. Arruinaron 8 años de mi vida hasta que me convertí en adulto. ¿Qué futuros cumpleaños con ellos podría esperar con ansias? Mi padre comenzó a enojarse conmigo por decir eso cuando toda la familia le gritó.
Se calló. Mi abuelo le dijo que tengo toda la razón y no hay forma posible de deshacer el daño hecho ahora. Dijo que mis padres eran personas horribles, jugaban a tener favoritos y me trataban como una oveja negra desde que nació mi hermana. Y lo que es más, todos ellos también eran horribles porque simplemente dejaron que sucediera. Y se me debía mucho más que una disculpa. Se me debía mi vida de vuelta. Mi madre volvió a llorar y trató de acercarse a mí mientras lloraba mi nombre y se disculpaba, pero me negué a dejarla acercarse. Y la mitad de la familia la bloqueó para que no se acercara. Solo dije que no podía soportar esto más y comencé a alejarme. Una de mis tías me persiguió y me trajo de vuelta. Podía escuchar a varios miembros de la familia gritando y maldiciendo a mis padres por lo que había sucedido, pero estaba tan molesto que ni siquiera podía sentirme feliz por un poco de justicia después de todo este tiempo. Además, ¿dónde estaba mi hermana cuando todo esto estaba sucediendo? Ella seguía en el restaurante, comiendo pastel y abriendo regalos que eran para mí. Y si alguien se lo pregunta, sí, mis padres le sirvieron pastel después de que lloré y salí. Pensarías que hacer eso no sería su enfoque principal en ese momento, pero se le señaló más tarde. Mis abuelos me hicieron calmarme y sentarme en su vieja minivan mientras todos los demás limpiaban la fiesta. Mi hermana hizo un gran berrinche después de ser sorprendida abriendo mis regalos, uno de los cuales era un nuevo teléfono inteligente que arrojó contra la pared y rompió porque no se le permitió quedárselo. Literalmente acababa de recibir un nuevo teléfono en su propio cumpleaños unos meses antes. Terminé estando tan molesto que estuve despotricando que nunca quería celebrar mi cumpleaños de nuevo. Y mis abuelos me dejaron pasar la noche en su casa. Cuando llegué a casa, todavía no hablé con mis padres. Mi madre solo seguía llorando porque no quería hablar con ella y mi padre estaba tan callado como yo. El fin de semana siguiente, mis abuelos me convencieron de salir a cenar con ellos y cuando llegamos allí, me sorprendió encontrar una nueva fiesta esperándome. Mis padres estaban allí y mantuvieron sonrisas de no nos odian casi todo el tiempo. Había un gran pastel de chocolate con 18 velas y hasta había un cartel con mi nombre. Lo llamaron mi fiesta de cumpleaños y graduación feliz atrasada porque realmente no tuve ninguna este año. Tuve que fingir estar feliz. Una buena fiesta no deshace 8 años de favoritismo ni siquiera hace una mella realmente. ¿Y dónde estaba mi hermana? Estaba sentada en la mesa con los brazos cruzados y el labio curvado porque no se trataba de ella como solía ser. Y en lugar de cantar feliz cumpleaños para mí, solo cantaron una versión alterada llamada Feliz Día. Luego, tan pronto como apagué las velas, mi hermana gritó. Quiero decir, un grito de niña pequeña que lastima los oídos. Mis padres tuvieron que sacarla rápidamente y luego traerla de vuelta más tarde, luciendo más molestos que nunca. Ella hizo pucheros en silencio en su asiento por el resto de la fiesta. Aún así recibí un nuevo teléfono inteligente y a mi hermana se le quitó el suyo, entre otras cosas, por lo que hizo en la fiesta anterior. Pero el teléfono inteligente no fue todo. Toda la familia se unió y me compró un coche. Solo era un viejo Volvo blanco, pero me encantó en el momento en que lo vi. Mi abuelo sabe algunas cosas sobre coches y lo arregló él mismo. Estaba tan feliz, pero mi hermana claramente no lo estaba porque soltó otro de esos gritos. Tuvo un gran berrinche y exigió un coche también. Mi madre tuvo que llevarla al baño y no volvieron a salir por un tiempo. Mi padre simplemente volvió a lucir derrotado. Mi hermana había arruinado su intento de intentar lucir bien frente a toda la familia. Varios miembros de la familia también tuvieron palabras fuertes para mis padres sobre cómo mi hermana actuaba de esa manera porque la criaron para ser una princesa mimada. Obviamente, empecé a conducir el coche de inmediato, pero solo días después, mi hermana en realidad vandalizó el coche tomando un martillo y rompiendo 2 de las ventanas laterales y agrietando el parabrisas hasta el punto de que el coche era inservible. Mis padres lograron detenerla antes de que hiciera más daño, pero gritó como loca cuando la agarraron y le quitaron el martillo. Luego intentó morderlos. Todos estaban furiosos con mi hermana, especialmente mis abuelos, porque mi abuelo había puesto tanto trabajo en ese coche y mi hermana lo arruinó mientras tenía un gran berrinche. Mis abuelos mimaron tanto a mi hermana que no podía comprender mentalmente que yo pudiera tener algo que ella no y varios otros miembros de la familia les dijeron a mis padres que estaban preparando a mi hermana para el fracaso, al hacerla una mimada que espera que el mundo le sea dado. Va a tener una vida adulta terrible porque no le pondrán límites y le enseñarán respeto. Si bien sus acciones no quedaron impunes, mi hermana fue castigada por el resto del verano y, a partir del nuevo año escolar, fue enviada a un internado. Mi madre lloró como un bebé por eso también,
pero mi padre tuvo que ser firme en que era la única manera de comenzar a deshacer el daño que habían hecho. Sí, reconocen completamente que es su culpa. Fue difícil para ellos no hacerlo, ya que nadie se puso de su lado en absoluto. Mi hermana está absolutamente miserable en esa escuela. Odia la ropa, odia las reglas y ha estado mintiendo casi constantemente. Pero con cámaras en casi todas partes ahora, no se sale con la suya con nada. Nuestros padres intentaron visitarla algunas veces, pero solo les gritó por ponerla en ese lugar. Por lo que escucho, esta podría ser su vida escolar hasta que tenga 18 años. Mis padres pagaron por arreglar mi coche. Contrataron a una compañía de vidrio para autos para reemplazar las ventanas y el parabrisas y se ve igual que antes. En agosto, mi abuelo vino a mí y dijo que si estaba interesado, encontró un trabajo para mí trabajando para un amigo, pero estaba a 40 millas de distancia, así que necesitaba mudarme de la casa de mis padres a menos que quisiera hacer ese viaje. Estaba totalmente a favor de mudarme. Encontrar un primer apartamento no fue tan fácil, tuve que ser aprobado para una tarjeta de crédito solo para ser aceptado en un estudio, pero lo conseguí y he estado viviendo donde estoy ahora desde septiembre. Mis padres siguen intentando contactarme, pero rara vez les hablo. Cada vez que hablamos, me siento incómodo y incómodo. Mi abuelo ha sugerido que simplemente no quieren reconocer cuán mal fallaron como padres y tratar de que los perdone los hará sentirse mejor consigo mismos o algo así, pero no voy a perdonarlos, no en el corto plazo. Finalmente estoy feliz y lejos de ellos. Ahora no tienen nada. No me tienen a mí y no tienen a mi hermana, y mis padres tuvieron que tomar más horas en el trabajo porque el internado de mi hermana no es barato. Tampoco puedo imaginar que lo fuera la fiesta que tuvieron que organizar para mí o las reparaciones de mi coche. Casa vacía, parientes enojados y lo único que les queda es su trabajo. Se siente como una miseria increíble para mí y no me deleito en ello, pero es el resultado de sus propias acciones, después de todo. Edición. Quisiera agradecer a todos por todos los premios que he recibido. Realmente significa mucho para mí. Sé que mi publicación fue larga y mucho para leer, pero solo necesitaba sacarlo todo y me siento mucho mejor después de haberlo hecho. Noté que algunos llaman falsa a esta publicación en los comentarios de varias maneras. No los culpo. Yo sería altamente escéptico leyendo esto y preguntándome lo mismo en su lugar, pero lo viví. Algunos padres realmente son así. También he sido contactado por algunas personas que pasaron por situaciones similares e incluso peores con todos los malos padres por ahí. ¿Es realmente tan increíble lo que hicieron los míos? Admito que toda la familia corriendo de regreso al restaurante para tener palabras con mis padres parece exagerado, pero vengo de una de esas familias muy unidas donde nos apoyamos mucho y hacemos cosas en grupo, y puede convertirse muy fácilmente en todo el grupo contra una persona en las reuniones. He visto a un primo borracho ser rodeado y luego retirado de la fiesta para que se sobrio en otra habitación porque estaba siendo altamente inapropiado. No soy exactamente un fanático de las mentalidades de grupo, pero terminó salvándome porque mis padres fueron avergonzados más allá de las palabras por lo que hicieron. Ni siquiera podían formar una razón adecuada de por qué hicieron lo que me hicieron sin sonar como personas aún peores, así que básicamente se rindieron diciendo que no tienen excusa y están tratando fuertemente de ponerse de mi lado. Y mientras muchos de ustedes alaban a mis parientes por cómo me ayudaron, estoy bastante seguro de que mucha de esa ayuda fue por vergüenza. Estuvieron allí para la mayoría de esos 8 cumpleaños, excepto por 2 años debido a COVID, pero en esos otros 6 no hicieron nada. Tenían miradas de desaprobación en sus rostros porque mi hermana apagaba mis velas, pero simplemente se quedaban callados. ¿Por qué? Bueno, mi papá es el hijo del jefe de la familia, mi abuelo, y mi abuelo es una persona bastante intimidante. Estar en su buen lado y él hará lo que sea necesario para ayudarte. Estar en su mal lado y toda la familia te odia. Una buena razón por la que no me gustan las mentalidades de grupo, pero una vez que mi abuelo básicamente dijo que todos eran culpables por no hacer nada para ayudarme durante años, todos se sintieron avergonzados y todos contribuyeron al costo de mi coche. Con tantos parientes, no tuvieron que donar mucho cada uno para poder pagarlo. Tuve el recibo del coche cuando lo registré a mi nombre. Lo compré por 2,000 pesos y luego puse más dinero en él para algunas piezas y llantas. Mi abuelo le dio un ajuste personal y cambió los fluidos. Mi abuela limpió profundamente el interior. Estoy extremadamente agradecido con todos ellos, pero aún quiero distanciarme un poco. Necesito tiempo para resolver las cosas por mi cuenta y probablemente no veré a mis padres de nuevo hasta el Día de Acción de Gracias o Navidad.
Algunos también han comparado a mi hermana con ese personaje Eric Cartman de South Park y es una comparación bastante cercana. Mi hermana es regordeta porque mis padres la alimentaron con mucha comida chatarra. Odia comer cualquier cosa saludable. Una vez la vi poner ositos de goma en puré de papas. La idea de comer esa combinación me revuelve el estómago. Su mala dieta también la hizo pasar largos periodos en el baño. Mis padres tuvieron que comprarle bocadillos con fibra para que comiera solo para remediar eso y no creo que fueran baratos. Los que realmente sabían bien. Mi hermana también es extremadamente mandona y le gusta pensar que está a cargo. Me daba órdenes casi constantemente, por lo que a menudo me encerraba en mi habitación para alejarme de ella. Perdió muchos amigos por ser tan mandona y controladora y mis padres solo le decían que los otros niños estaban celosos de lo especial que era. Mi hermana incluso se refería a sí misma como una princesa a menudo y los berrinches épicos que tenía cuando no conseguía lo que quería me recuerdan a Eric Cartman. Sé que mi hermana no es estúpida tampoco. No se esfuerza mucho y tenía un promedio de C en la escuela. Si realmente se aplicara, probablemente sería una estudiante de sobresaliente. Actualización. Ha pasado, ¿qué? Un año. No inicié sesión de nuevo por mucho tiempo porque pensé que había terminado aquí, pero un día decidí, ¿qué demonios? Y simplemente volví a entrar. Solo para ver numerosos mensajes privados pidiendo actualizaciones, así que daré una. Lo que estoy a punto de contarles es principalmente un rompecabezas de lo que mis padres y abuelos me dijeron, así que si suena tan loco, solo recuerden que básicamente estoy repitiendo lo que descubrí. Sí, estoy bien, pero no se puede decir lo mismo de mis padres y mi hermana pequeña. Mi hermana, algún tiempo después de mi publicación anterior, intentó varias cosas para salir del internado. Después de que ninguna de sus mentiras y esquemas le consiguiera nada, intentó simplemente no hacer nada, pero eso no funcionó. Luego intentó una huelga de hambre. Dijo que se negaría a comer nada a menos que nuestros padres vinieran y se la llevaran a casa. Mi madre casi saltó al coche para ir a rescatar a su bebé, pero mi padre tuvo que interponerse en su camino y recordarle que el comportamiento de mi hermana era su culpa. La huelga de hambre de mi hermana no duró ni 2 días antes de que exigiera comida en la cafetería. No se le permitían dulces ni bocadillos a menos que fueran saludables, especialmente desde que un pediatra advirtió a mis padres que mi hermana, Little Miss Sunshine, estaba en riesgo de diabetes futura e incluso posiblemente tener su crecimiento atrofiado a menos que controlara su peso y comiera alimentos con nutrientes adecuados, es decir, nada más de ositos de goma en puré de papas. Por supuesto, mi hermana intentó convertirse en una matona para las otras chicas en el internado, pero no le aguantaron sus tonterías. Un día, comenzó una pelea y fue golpeada bastante mal cuando varias chicas se abalanzaron sobre ella a la vez y como multitud la patearon hasta que un maestro la separó. Mi hermana no sufrió lesiones graves, pero estaba llena de raspones y moretones por todas partes. Sí, culpó a todos menos a sí misma y escuché que en realidad dijo que las otras chicas deberían simplemente hacer lo que ella decía. No lo hicieron, así que la evitaron. Escuché que tuvo un gran berrinche por eso. Había conseguido su camino con todos durante tanto tiempo que era inconcebible para ella no obtener lo que quería. Mi madre repetidamente le daba comida chatarra a mi hermana en el internado y mi hermana fue atrapada con ella. Mis padres tuvieron una gran pelea por eso, pero mi madre no intentó darle más comida chatarra una vez que se descubrió el truco. Mi hermana era y todavía desea ser adicta a la comida chatarra. Así es, apenas ha cambiado en el último año. ¿Alguno de ustedes está realmente sorprendido? Yo no. Ella es solo un poco mejor en el hecho de que acepta un poco más que no es el centro del universo. Sus esquemas para salir del internado solo se intensificaron después de solo unos meses allí. Recurrió a autolesionarse para intentar conseguir lo que quería. De alguna manera consiguió un cuchillo en la cafetería y se subió a una mesa amenazándose a sí misma con él a menos que le dieran dulces y la enviaran a casa. Sí, no solo exigió que la enviaran a casa, también quería dulces. Dije antes que la había visto poner ositos de goma en puré de papas en mi publicación original. Su cosa favorita para poner ositos de goma era en la comida que no le gustaba, porque esa era la única manera en que nuestros padres podían hacer que la comiera. ¿Pueden imaginar ositos de goma en ensalada? Básicamente arruina el punto de la ensalada, pero regularmente llevaba una bolsa de ositos de goma a la mesa cuando comíamos. No puedo ni mirar los ositos de goma sin recordar. Mientras mi hermana recibía los dulces que podían conseguir mientras intentaban convencerla, en algún momento resbaló y cayó de la mesa.
La caída resultante le rompió el brazo izquierdo, la clavícula y tuvo una conmoción cerebral en la frente. En ese momento, incluso el internado había tenido suficiente de ella y no quería que regresara una vez fuera del hospital. De hecho, su intento de terminar con su vida solo la llevó a un lugar peor, una sala mental para niños. Ha sido obligada a recibir terapia y diagnosticada con un caso grave de narcisismo con el que fue criada. No puede salir de la sala a menos que mis padres la saquen. También la han obligado a continuar su escolarización desde allí y mantener una dieta muy estricta y saludable. Literalmente podría describirse como su infierno personal. Mi madre quería ir a la sala y sacar a su preciado bebé, pero ella y mi padre tuvieron una gran pelea al respecto y en esa pelea, ella lo golpeó con lo más cercano que pudo agarrar, que resultó ser una botella que estaba en el mostrador de la cocina. La botella se rompió en su cara, le rompió el pómulo y lo cortó bastante. Llamaron a la policía y tuvo que ser llevado al hospital, mientras mi madre fue llevada en la parte trasera de un coche de policía. Mi madre terminó siendo evaluada psicológicamente y comprometida por varios meses. Fue obligada a confrontar sus propios deseos fervientes de permitir a mi hermana. Resulta que se originan en traumas mentales serios que mi madre tuvo en su propia infancia. Nadie más sabe, ni me dirá nada más al respecto. Aún se habla de un posible divorcio en el futuro entre mis padres, pero ninguno de los dos ha pasado de dormir en habitaciones separadas hasta ahora. En cuanto a mí, mi cumpleaños número 19 no fue hace mucho. Mis abuelos me organizaron una fiesta en un restaurante que saben que me gusta. Mis padres asistieron y también mi hermana. A ella se le permitió salir brevemente de la sala mental y pude ver la pura amargura en sus ojos. Se sentó allí, igual que antes, con los brazos cruzados y el labio curvado, mirándome como si quisiera que estuviera en llamas. Había perdido bastante peso desde entonces, ya que no se le había permitido comer comida chatarra durante mucho tiempo, y su plan de dieta continuará durante un tiempo. De hecho, la comida chatarra en mi fiesta de cumpleaños fue la primera que había tenido en bastante tiempo, pero aún no podía soportar no ser el centro de atención. Esta vez, cuando apagué las velas, no gritó. En cambio, comenzó a llorar feamente. Puedo decirles ahora que esto fue solo otra de sus manipulaciones. Estaba llorando y diciendo por qué, una y otra vez. Sé que solo tiene 9 años, pero recuerden, el año pasado tenía 8 y estaba exigiendo un coche propio solo porque me regalaron uno a los 18. Ni siquiera puede obtener un permiso de aprendizaje hasta los 15. En mi cumpleaños número 19, mi hermana hizo un berrinche porque no había pizza, ni regalos para ella, ni premios, ni nada. Luego comenzó a maldecir a nuestros padres antes de intentar salir furiosa del restaurante. Básicamente estaba tratando de copiar lo que hice el año pasado a su propia manera retorcida. Pueden decir que estoy pensando demasiado en esto, pero conozco a mi hermana y si cree que hacer algo le dará lo que quiere, lo hará. Mis padres solo se disculparon con todos y luego llevaron a mi hermana a casa temprano. Pero no antes de que mi abuelo se acercara a hablar con ellos. Obtuve algunos detalles de mi abuela más tarde. Les dijo que más les valía no llevar a mi hermana a otra fiesta ni darle lo que quiere, porque esto nunca terminará si no lo detienen de una vez por todas. Después de eso, mi hermana fue llevada pataleando y gritando porque escuchó todo y se dio cuenta de que sus berrinches no funcionaban. Fue llevada de regreso a la sala mental a la mañana siguiente y ahí es donde está ahora. No tengo idea de cuánto tiempo más estará allí. Es solo una niña, pero la más terca que he visto. Probablemente no cambiará hasta que llegue a su punto más bajo y hasta entonces, estará atrapada en un lugar que no permite sus demandas. Nadie, ni siquiera mis padres, ha intentado culparme por las acciones de mi hermana este último año. Han tenido que aceptar que no tuve ninguna culpa en esto y que criaron a mi hermana para ser una narcisista. Y permitir a un narcisista también es una forma de adicción. Por lo que he visto y escuchado, mi hermana no ha sido diagnosticada con ninguna enfermedad mental aparte del narcisismo. De hecho, es más inteligente que yo. Según lo que he oído, fue evaluada con un coeficiente intelectual de alrededor de 110. Simplemente no le gusta aplicarse a menos que haya algún tipo de recompensa en ello. Fue criada de esta manera y supongo que llevará años mejorarla. En cuanto a mí, estoy bien por mi cuenta. Admito que tuve que aprender a presupuestar adecuadamente y cuidar de todas mis necesidades. No es fácil ser adulto, pero es 1000 veces mejor que la vida que tenía viviendo con mis padres y mi hermana. Actualización final. Para comenzar, soy un idiota.
Algunos de ustedes cuestionaron mi afirmación de que mi hermana es más inteligente que yo, señalaron agujeros en mis publicaciones y todo eso. Mientras tenía un promedio de DIC en la escuela y las matemáticas eran mi peor materia, se señaló que repetidamente afirmé incorrectamente la edad de mi hermana. Soy culpable de eso. Normalmente solo le digo a la gente que ella es 10 años menor que yo, y cuando hablo de ella, los números a menudo se mezclan. Supongo que al hacer las cuentas correctamente en papel esta vez, técnicamente tenía 7 años cuando mi hermana nació en junio y ella apagó mis velas por primera vez cuando tenía 3. Soy tan malo en matemáticas y no ayuda que intentara mantener algunos detalles vagos o ligeramente incorrectos para mantener el anonimato, pero luego, en retrospectiva, esto no es exactamente muy anónimo porque cualquiera en mi familia podría leer esto y saber que soy yo. Realmente lo arruiné. Desde el momento en que mi hermana nació, todo se trató de ella. Esto no es solo cosas tontas de hermano mayor celoso. Puede que mi hermana no haya apagado mis velas hasta que tuvo 3 años, pero incluso antes de eso, también las celebraban tanto en mis propios cumpleaños frente a todos. Y crecí extremadamente resentido. Imaginen al cumpleañero sentado allí mientras su madre solo muestra al bebé frente a todos porque la reunión le daba una excusa para presumir. Básicamente fui ignorado por mis padres hasta que era el momento del pastel. Mis abuelos compensaban la diferencia, así que no era un mal recuerdo en ese momento. Incluso me dijeron que era algo comprensible porque mi hermana acababa de nacer un mes antes. Mi madre tuvo un embarazo tan difícil. Pero entonces así fue también en mi 9º cumpleaños y nadie dijo o hizo nada al respecto. Luego, en mi 10º cumpleaños, mis padres básicamente hicieron lo mismo y mostraron todos los logros de bebé de mi hermana antes de que realmente pasara algo para mí. Y luego, algunos de mis regalos eran juguetes obvios para niños pequeños que solo disfrutaba mi hermana. Recuerdo que los llamaban regalos extra y, aunque mi nombre estaba en ellos, no eran para mí. Nuevamente, nadie en la familia dijo o hizo nada al respecto. Luego, en mi 11º cumpleaños, es cuando las cosas se volvieron realmente malas. Había regalos con el nombre de mi hermana en ellos y mis padres insistieron en que Little Miss Sunshine pudiera apagar mis velas. Todos lo vieron y nadie hizo nada. Y después de esto, los lugares de los cumpleaños siempre estaban orientados hacia mi hermana y, a veces, incluso se le permitía ayudarme a desenvolver mis regalos también. No era ayuda, solo querían que la complaciera. Multipliquen todo eso hasta mi 18º cumpleaños y entenderán por qué finalmente perdí la calma con todos en ese momento. Por eso digo que mi cumpleaños fue tomado durante 8 años, pero en realidad fue más como 10 años. Mis padres admitiendo su culpa ya no era suficiente para mí. Traté de actuar como si pudiera perdonarlos, pero no estoy seguro de que alguna vez pueda. Alguien más me señaló que no se puede diagnosticar como narcisista hasta los 18 años. Soy bastante ignorante sobre este tipo de cosas y tomé la palabra de mi padre. Así que llamé a mi padre esta mañana y hablé con él sobre eso. Primero me preguntó cómo lo sabía y solo respondí con Google. Suspiró y admitió que mi hermana estaba mostrando signos de posible futuro TPN y algunas otras cosas, pero no se puede hacer un diagnóstico oficial aún. Pero también hay una fuerte posibilidad de un trastorno mental que mi madre también tiene. No me dirán qué es. Mis padres finalmente admitieron que mi madre fue diagnosticada con ambos, dicho trastorno y TEP, hace meses. El TEP se desencadenó por algunos traumas de la infancia de mi madre que ella no revelará ni le estoy preguntando porque, sea lo que sea, es bastante malo. Cuando le pregunté a mi padre por qué me dijeron detalles tan simplificados y mentiras blancas, se enojó y me dijo que era porque mi hermana es su problema y no el mío, así que solo pensó que lo dejaría pasar si me decía eso. Luego dijo que necesitan ser los que se preocupen por mi hermana. Yo solo necesito centrarme en mi futuro y olvidarme de tener que lidiar con Little Miss Sunshine nunca más. Es tristemente una de las cosas más lógicas que me ha dicho. En cuanto a Little Miss Sunshine, no hay un plazo claro sobre cuánto tiempo estará en esa sala, pero tenía otra pregunta para mi padre que alguien más me alertó aquí. Eso es si mi hermana ha hablado alguna vez de querer matarme mientras estaba allí. La respuesta fue un punto intermedio. Mi hermana me culpaba a mí, sin embargo, culpaba más a nuestros padres. Su principal problema conmigo era su creencia de que lo que es suyo y lo que es mío también debería ser suyo. Incluso tiene envidia de que tengo mi propio apartamento ahora, lo que llevó a otros berrinches y demandas queriendo las mismas cosas que yo tengo. La terapia ha disminuido su rabia poco a poco con el tiempo, por lo que se le permitió estar en mi cumpleaños número 19, pero su comportamiento el día se intensificó todo de nuevo.
¿Alguna vez han visto a un niño pequeño decir mío a cualquier cosa que vea? Bueno, mi hermana tiene un complejo de mío con mi cumpleaños y eso es 100% culpa de mis padres. Mi hermana sí, y todavía cree que tiene derecho a mi cumpleaños porque ha sido así todo el tiempo que puede recordar. Por eso gritó el año pasado, por eso se volvió loca este año. En su mente, mi cumpleaños siempre ha sido suyo. Mis padres me han pedido que, por favor, deje la situación en paz y que mi hermana necesitará mucho tiempo para ser tratada y no hay garantía de que alguna vez mejore. Mi madre está en terapia ella misma y su propio trastorno está medicado ahora y a menudo está letárgica por la medicación. De alguna manera no perdió su trabajo cuando fue puesta temporalmente en una sala después de golpear a mi padre con una botella. Su jefe es una persona muy comprensiva y permitió a mi madre trabajar desde casa después de regresar, aunque resultó en un salario más bajo y algún tipo de degradación. Hay otro detalle que me gustaría aclarar que no mencioné en mi última publicación. Mi cumpleaños este año no fue la fecha real de mi nacimiento. En cambio, celebramos el día de la fiesta atrasada que se organizó para mí el año pasado, lo cual está bien para mí porque el día real de mi cumpleaños ha sido para siempre amargado para mí. Nací básicamente a finales de julio. La fiesta de cumpleaños atrasada se celebró una semana más tarde en agosto y ese es el día que deseo celebrar de ahora en adelante. Por último, la gente sigue preguntando cómo estoy. Estaba bien, si no bastante bien. Admito que ha sido difícil ser adulto, pagar mis facturas, aprender a gestionar mis finanzas y todo eso, pero estaba bien. Luego, de alguna manera, volver a Reddit para hablar de esto me ha estresado. ¿Y cuál es el término? ¿Recaída mental, supongo? No estoy seguro. Pensé que estaba bien, pero ahora estoy nervioso y cínico todo el tiempo. Mi jefe incluso me envió a casa temprano por el día por eso. Saben bien mi pasado, pero aún me siento terrible. Solo tomar café esta mañana hizo que mi corazón latiera con fuerza. Creo que voy a tener que buscar grupos de apoyo locales para consejería gratuita o algo así. Estoy con un presupuesto, después de todo, pero por el momento, solo estoy tratando de relajarme y distraerme de la vida. Puede que me estrese de nuevo si vuelvo aquí algún día, así que puede que no lo haga. Agradezco a todos los que leyeron mis publicaciones y entendieron mi dolor. Son buenas personas, pero realmente necesito ponerme en orden y dejar mi pasado atrás.